Humanidad a lo largo del tiempo siempre ha estado fascinada o aterrada con el concepto de la muerte, siendo un tema que ha generado grandes obras de arte, además de fomentar tradiciones o incluso la misma religión. La ansiedad que ésta genera y el miedo al olvido ha provocado distintas maneras de visualizarla en diversas culturas, acompañado de un pensamiento mágico el cual incluye deidades, ritos, bailes, festivales o incluso actos de sacrificio. La exposición está compuesta específicamente de obras que mantienen a la muerte como tema principal, presentando una variedad de materiales y recursos usados para poder abarcar su esencia y se logra una completa apreciación del tema. Las obras de arte que se verán a continuación son todas parte importante de esta visión de la muerte en cada uno de los rincones del mundo. Se presentarán desde un proceso de muerte, desde el peligro inminente hasta el proceso funerario y su etapa final. En la obra Walking Gone de Larry Simmons podemos encontrar un fuerte mensaje de muerte y feminismo. La obra muestra una muñeca con la parte de arriba de un arma, significando la objetificación de la mujer y las muertes que han marcado su historia por el simple hecho de serlo. El mensaje va dirigido a cómo las mujeres, siendo un objeto cotidiano para el hombre, pueden terminar por matar de manera metafórica al que las restringe para ser libres. La autora Simmons se caracteriza por fotografías cargadas de significado y con un fuerte impacto por el uso de luces y sombras. En este caso no es la excepción, al darle cierta teatralidad a la fotografía con inspiración del cine negro. La obra, que se encuentra en primer lugar en la exposición, es por el significado de la amenaza de la muerte. Estaremos llevando al espectador a través de una experiencia donde entenderá el proceso que es fallecer a través de los ojos de diversas culturas. Judith con la cabeza de Holofernes es una obra producida en el Renacimiento alemán por Lucas Cranach el Viejo. Se toma como base un relato bíblico en el cual se representa a la heroína hebrea Judith con la cabeza decapitada del general asirio Holofernes. Durante esta época, esta pintura era presentada como un símbolo de resistencia en contra de la tradición católica. El fin de Cranach con esta pintura era representar a la muerte y particularmente la consumación del asesinato como un fin que justifica los medios. Es una manera de presentar la muerte como un término hacia los conflictos e intereses políticos. La heroína hebrea Judith presenta la cabeza cortada del general asirio que asedió su ciudad, después de haberlo seducido y luego decapitado con su propia espada. Como se ve en la obra, se puede inferir que ella está vestida para matar, y usa un elaborado traje contemporáneo que habría atraído a los clientes cortesanos de Cranach. Otra forma intrigante de ver la representación de la muerte como un castigo del pecado. Este es una figura conmemorativa Le Femme de autor desconocido. Este tipo de piezas se utilizaban en ceremonias en donde se le daba poder a un individuo y en ceremonias fúnebres del mismo. La pose dada a esta figura es imponente y poderosa gracias a sus piernas abiertas y los accesorios que tiene, como el tocado y el collar hecho de garras de leopardo. Este tipo de estatuas se crean para reafirmar el poder de un linaje o individuo familiar específico, y se usan tanto al principio de un legado de poder como en las ceremonias de muerte. Esto tiene un efecto similar al ciclo de la vida, y lo cual puede implicar de que la vida de alguien solo empieza hasta que tienen poder. Esta pieza se encuentra en esa exposición por esa razón, por la forma en la que el poder marca la muerte de alguien, junto con la vida de alguien, el legado y lo que se cuenta de él mismo después de que muere. Nos muestra las posibles prioridades africanas en la vida y en la muerte. En el letróforo griego, el cual viene de Ática, podemos apreciar cómo en los actos funerarios tenía el propósito de servir como vasija para bañar a los muertos y prepararlos para el viaje hacia el inframundo. Sin embargo, estas vasijas estaban bellamente adornadas con la técnica de cerámica y figuras rojas, mostrando a los muertos dispuestos en un féretro, con un detalle en la figura humana. Aunque el autor se desconoce, se debe entender que esta obra es una representación cultural y religiosa de la cultura griega, y su proceso o manera de afrontar la despedida de un ser querido, ya que si estos no recibían un proceso funerario, sus almas terminarían vagando en el limbo.
El otro foro griego se encuentra en esta posición, ya que este es el punto de partida que se le otorga en esta cultura al difunto antes de que éste llegue a la siguiente etapa de la vida, un proceso al cual se puede ver replicado en nuestra misma cultura a la hora de preparar nuestro difunto para ser enterrado o cremado. La muerte es un tema que usualmente el ser humano trata de evitar porque amenaza nuestra existencia y desafía nuestras suposiciones sobre la eternidad o la vida después de la muerte. Los Vedas tenían muy presente la mortalidad del individuo. La figura de culto del Ama presenta al dios de la muerte en el hinduismo de los Vedas. Este también es conocido como el custodio de los espíritus de los muertos y el guardián del inframundo. La escultura del Ama producida en el Rig Veda representa al dios de la muerte. Esta escultura tiene como principal función servir como una figura de culto. De esta manera se veneraban a los dioses y a los muertos. En este caso en particular, la veneración hacia esta figura tenía como función la protección a los muertos en su camino hacia la espiritualidad. Al observar la escultura se le puede observar de manera muy relajada y con un rostro apacible. Esta es una forma muy peculiar de representar y glorificar el deceso para los que le temen, puesto que esta pieza transmite tranquilidad y paz. La máscara de Calakmul es un artículo funerario realizado para un gobernante maya. La máscara refleja una unión compleja de elementos representantes de los planos maya, el celestial, el terrenal y el inframundo. Entre estos elementos se encuentran flores de 4 pétalos, colmillos de serpiente, viento, una montaña sagrada, maíz, etc. Esta obra narra la vida de estos gobernantes, su nacimiento en el plano terrenal y sus poderes divinos descendientes del plano celestial. Sin embargo, en lo que se centra la obra es en su camino a través del umbral del inframundo. Este objeto demuestra un entendimiento de la muerte y se usa más para representar una ideología que como adorno de la tumba de alguien con poder. La posición de esta obra en la exposición se debe a que se puede ver el momento exacto en el cual los 3 planos mayas se unen, la muerte de un gobernante. Este es el Libro de los Muertos de Hunnefer, de artista desconocido. Es una pieza hecha en papiro que destaca un elemento más que nada en el contexto de esta exposición, la manera muy clara de contar una historia. Gracias a su formato de paneles es muy fácil de leer la historia que está contando, la cual se trata sobre el viaje que los egipcios creen que toman durante la muerte. Ellos ven la muerte como un viaje en el cual siempre van a haber peligros y posibles daños a tu persona. Este tipo de piezas normalmente se creaban antes de la muerte del mismo, y se creía que aquellos que tenían un libro de la muerte creado antes de su muerte eran más probables de llegar a la vida después de la muerte. Su rol en esta exposición es muy clara, pues también lo es su historia. Nos están contando muy detalladamente cómo es que los egipcios veían la muerte, casi de paso a paso. El infierno del renacer, o Tookatsuji-koku, es una de las muchas obras japonesas que describen distintos infiernos. En ella podemos observar una serie de escenas que representan el castigo de morir y renacer, cosa que sufren las almas en el infierno bajo el tormento del dios de los muertos. Es una escena gráfica que desafía algunas ideologías occidentales, pero que a la vez es comprensible debido a la noción de un infierno impartida por el cristianismo y el catolicismo. Esta obra se encuentra al final de la exposición debido a que en muchas culturas el infierno es la última parada en el viaje a través de la muerte. Para algunas religiones que creen en el renacimiento, esto no es así. Sin embargo, específicamente en El infierno del renacer, podemos ver una interpretación interesante de este último concepto. La muerte en el arte siempre será una ventana hacia las raíces de una cultura. Se podrá entender mucho mejor el estilo de vida y los valores inculcados en cada época de la civilización que se está analizando.
además de que se podrá apreciar mucho más la diversidad que cada una esconde en su historia, sin olvidar los aspectos únicos y la psicología detrás de estas. Las obras de arte son una forma de expresión muy importante para los seres humanos. Por consiguiente, la expresión de la muerte en el ámbito contemporáneo todavía falta por ser explorada. Con el avance de la tecnología y las nuevas formas de expresión, como el arte vectorizado, 3D o con realidad virtual, formarán un cambio grande en la forma de presentar el arte y visualizarlo. Los museos deberán actualizar sus instalaciones y solamente queda imaginar lo que las nuevas generaciones traerán a relucir en la unión del arte y la muerte.